Cuando tu abuela contaba cada centavo 2 veces y aún así tenía que alimentar 8 bocas hambrientas, no se ponía a buscar recetas en aplicaciones elegantes ni pedía comida a domicilio. Ella conocía secretos que las familias de hoy han olvidado, comidas que convertían un solo dólar en cenas para toda la semana y que transformaban sobras en verdaderos banquetes. No eran solo recetas, eran habilidades de supervivencia disfrazadas de comida reconfortante. Redescubramos esas comidas olvidadas que mantuvieron con vida a generaciones enteras en tiempos difíciles, cuando el dinero era más escaso que la corteza de un árbol. Panqueques de harina y agua. Cuando la harina costaba más que el oro y los huevos eran un lujo, las madres descubrieron que con solo harina, agua y una pizca de sal podían preparar desayuno para 6 niños. Estos panqueques delgaditos se cocinaban rápido en una plancha caliente, llenando barrigas cuando la despensa estaba casi vacía. El truco estaba en conseguir la consistencia perfecta, lo suficientemente líquida para extenderse, pero lo bastante espesa para mantenerse unida. Las cocineras inteligentes añadían un poco de polvo para hornear si lo tenían, o dejaban reposar la mezcla toda la noche para que generara burbujas naturalmente. Los niños peleaban por los bordes crujientes y las madres aprendían a hacer de más porque desaparecían más rápido que una lluvia de verano. Lo mejor era que se podían comer solos, con un poco de azúcar si había suerte, o enrollados con la última cucharada de mermelada del frasco. Estos panqueques enseñaron que a veces los ingredientes más simples crean los recuerdos más queridos. Sopa de piedra con verduras. El viejo cuento de hadas se volvió realidad cuando las familias literalmente empezaban su cena con una piedra. Se echaba una piedra lisa y limpia al agua hirviendo, y los vecinos contribuían con lo que podían, una zanahoria por aquí, una cebolla por allá, quizá algo de carne sobrante. La piedra no daba sabor, pero daba esperanza y unía a las comunidades en los peores momentos. Esta sopa demostró que compartir era mejor que pasar hambre en soledad. La magia no estaba en la piedra, sino en cómo la necesidad sacaba lo mejor de las personas. Los niños creían que la piedra hacía especial la sopa, y quizás sí lo hacía, no por magia, sino por el amor y cooperación que inspiraba. Cada olla de sopa era diferente, dependiendo de lo que los vecinos pudieran aportar ese día. Algunas veces era aguada, otras llena de verduras y sorprendentemente sustanciosa. La lección era más grande que la receta. Pedir ayuda no era debilidad, era sabiduría. Pan envuelto en periódico. Durante la Gran Depresión, cuando la levadura era cara y los hornos escaseaban, las familias horneaban pan envuelto en periódico húmedo. El papel mantenía el pan húmedo mientras se cocinaba en hornos improvisados o enterrado entre brasas. Era un pan denso y pesado, pero llenaba estómagos hambrientos y duraba varios días sin ponerse duro. Esta técnica permitía hornear incluso sin moldes ni equipo adecuado. Para los niños era como magia ver cómo sus madres envolvían la masa en periódico y horas después sacaban pan tibio. Tenía un sabor único por la cocción lenta y húmeda, y las familias aprendían a cortarlo en rebanadas delgadas para que durara más. Las cocineras guardaban el papel seco para usarlo en la siguiente hogaza. Este pan se volvió símbolo de ingeniárselas con lo que había y de encontrar soluciones creativas cuando lo tradicional no era posible. Demostraba que con determinación y creatividad, hasta lo más básico podía alimentar y unir a una familia. Tomates verdes fritos con harina de maíz. Cuando el jardín estaba lleno de tomates verdes que no madurarían antes de la primera helada, las familias sabias los convertían en cena en vez de dejar que se pudrieran. Se cortaban en rebanadas gruesas, se pasaban por harina de maíz y se freían en la grasa que hubiera, manteca, grasa de tocino o hasta mantequilla si se tenía suerte. La harina de maíz formaba una costra crujiente que atrapaba el sabor ácido de los tomates sin madurar. Esta receta podía ser guarnición, plato fuerte o incluso desayuno si se servía con huevos. Además, los tomates verdes eran más nutritivos que los maduros, llenos de vitaminas que ayudaban a pasar los inviernos. El secreto era cortarlos lo suficientemente gruesos para que no se deshicieran, pero delgados para que se cocinaran bien. Algunas cocineras mezclaban un poco de harina con la de maíz para que el empanizado se pegara mejor. A los niños que no querían comer verduras les encantaban estos bocadillos crujientes. Y lo mejor, si tenías un jardín, los tomates verdes eran prácticamente gratis, haciendo de esto una comida sabrosa, nutritiva y casi sin costo. Tortitas de salmón de lata. Una sola lata de salmón podía alimentar a una familia de 6 si se mezclaba con pan molido, huevo y cebolla, formando tortitas que se freían hasta dorar. Quedaban crujientes por fuera, suaves por dentro,
y llenas de proteína para niños en crecimiento. El truco estaba en estirar esa lata lo más posible sin perder sabor. Las cocineras inteligentes guardaban pan duro para hacer su propio pan molido, y algunas añadían puré de papa para hacerlas más abundantes. Podían servirse en cualquier comida del día, y hasta a los niños que odiaban el pescado les gustaban. Al día siguiente sabían aún mejor, frías en sándwiches o recalentadas. Las familias compraban latas de salmón cuando estaban en oferta, guardando varias para repetir esta receta durante el mes. El salmón enlatado ofrecía aceites y nutrientes difíciles de conseguir de otras fuentes económicas, haciéndolo un platillo tanto nutritivo como accesible. Pastel de la depresión. Sin huevos, leche ni mantequilla. En tiempos de racionamiento, cuando no había ni huevos ni leche ni mantequilla, las reposteras descubrieron que aún podían hacer pastel usando vinagre, aceite y creatividad. Este pastel era húmedo, chocolatoso y duraba días sin ponerse duro. El secreto estaba en la reacción química entre el vinagre y el bicarbonato, que generaba burbujas como lo harían los huevos. Se horneaba para cumpleaños, celebraciones o simplemente para levantar el ánimo. Los ingredientes eran de larga duración, así que se podía hornear aun cuando el refrigerador estaba vacío. A los niños les encantaba ayudar a prepararlo porque no se podía arruinar, no había que batir claras ni suavizar mantequilla. Era tan húmedo que no necesitaba glaseado, aunque con un poco de azúcar glas se sentía especial. Esta receta demostraba que no se necesita mucho para celebrar, solo las ganas de alegrar a los que amas. Sartén de papas con cebolla. 2 kilos de papas y una cebolla grande podían alimentar a toda una familia si se cocinaban en sartén de hierro con un poco de grasa de tocino o aceite. Las papas quedaban crujientes por fuera y suaves por dentro, y la cebolla se caramelizaba hasta alcanzar una dulzura perfecta. Era una comida abundante, que llenaba y mantenía satisfecho por horas. La clave estaba en cortar todo lo suficientemente delgado para que se cocinara parejo, pero lo suficientemente gruesas para tener consistencia. Algunas familias añadían las verduras que tuvieran a mano, zanahorias, pimientos o ejotes, convirtiendo el platillo en una comida completa en una sola sartén. A los niños les encantaban las orillas crujientes de las papas y hasta peleaban por ver quién se quedaba con más. Este platillo sabía aún mejor al día siguiente, recalentado para el desayuno y, si había suerte y gallinas en casa, acompañado con un huevo encima. Lo mejor era que las papas eran baratas, se conservaban bien y estaban disponibles todo el año, lo que lo hacía una comida confiable cuando otros alimentos escaseaban. Budín de pan con pan duro. El pan viejo no era basura, era la base de un postre que podía alimentar a toda la familia. Usando leche, huevos y el endulzante que se tuviera, este budín aprovechaba hasta la última migaja de pan que ya estaba demasiado duro para comer. Lo transformaba en algo suave, dulce y reconfortante. El pan absorbía la mezcla de natilla, creando un postre entre pastel y budín, absolutamente delicioso. Las familias guardaban los extremos duros del pan especialmente para preparar este manjar. Podía llevar vainilla, si había, canela o hasta un poco de ralladura de limón. Algunas cocineras añadían pasas o nueces si estaban disponibles, pero la receta básica era perfecta por sí sola. Este postre se servía caliente en invierno y frío en verano, demostrando su versatilidad. Los niños esperaban con ansias la noche del budín de pan, sabiendo que incluso las orillas más duras del pan se convertirían en algo especial. Arroz y frijoles con hueso de jamón. Un solo hueso de jamón podía dar sabor a una olla de arroz con frijoles que alimentaba a la familia durante 3 días. El hueso se cocía durante horas, liberando todo su sabor en los frijoles, mientras que el arroz ayudaba a rendir más la comida. Esta combinación ofrecía proteína completa, algo que las familias necesitaban pero no siempre podían pagar solo con carne. El secreto estaba en cocinar los frijoles hasta que quedaran cremosos, casi deshaciéndose, para espesar el caldo naturalmente. Algunas familias añadían las verduras que tuvieran, apio, zanahorias o pimientos, haciendo que cada olla fuera diferente pero siempre reconfortante. Este platillo mejoraba con el tiempo, sabiendo aún mejor al segundo o tercer día, mientras los sabores se intensificaban. Los niños aprendían a valorar esta sencilla combinación, sabiendo que les daba la energía necesaria para la escuela y las labores del hogar. El hueso de jamón podía usarse varias veces, y aunque cada vez daba menos carne, seguía aportando sabor suficiente para unos frijoles deliciosos. Salsa de tomate sobre panecillos. Cuando la carne fresca era muy cara pero el huerto estaba lleno de tomates,
Las familias preparaban una salsa con tomates enlatados, harina y grasa de tocino. Esta salsa, ácida y sabrosa, se servía sobre panecillos recién horneados, creando una comida abundante y llena de sabor. La acidez del tomate equilibraba la grasa del tocino, haciendo un platillo satisfactorio sin sentirse pesado. La clave estaba en cocinar la harina en la grasa de tocino hasta que se dorara antes de agregar los tomates, evitando ese sabor a harina cruda. Algunas cocineras añadían una pizca de azúcar para balancear la acidez, mientras otras preferían el sabor ácido natural. Esta salsa sabía diferente cada vez, dependiendo de los tomates usados. Algunos días era dulce y suave, otros días más intensa y ácida. Incluso los niños que no comían verduras se terminaban todo el plato cuando esta salsa estaba en juego. Era una comida rápida, hecha con ingredientes comunes, y ofrecía la satisfacción del pan fresco con un toque delicioso. Mortadela frita con papas. Un solo rollo de mortadela, cortado en rebanadas gruesas y frito junto con papas, podía alimentar a una familia cuando la carne escaseaba. La mortadela quedaba con bordes crujientes, mientras que las papas absorbían el sabor de la grasa, creando una comida abundante en una sola sartén. Aunque usaba ingredientes económicos, ofrecía la proteína y calorías que los niños necesitaban. El truco estaba en cortar la mortadela lo suficientemente gruesa para que se dorara bien, pero no tanto como para que no se cocinara. Las cocineras astutas le hacían pequeños cortes en los bordes a la mortadela para evitar que se encogiera y se cocinara de forma pareja. Algunas familias añadían cebolla, mientras otras preferían mantenerlo simple, solo carne y papas. Este platillo era el favorito de los niños, incluso de aquellos que no comían otro tipo de carne, gracias al sabor familiar de la mortadela. Las sobras eran aún mejores al día siguiente, ya sea frías en sándwiches o recalentadas para el desayuno con huevos. Avena con melaza. Una olla de avena endulzada con melaza daba energía duradera para soportar días largos y pesados. La melaza no solo aportaba dulzura, sino minerales esenciales como hierro y calcio que los cuerpos en crecimiento necesitaban. Este desayuno costaba casi nada, pero ofrecía una nutrición que los cereales caros no podían igualar. El secreto era cocinar la avena a fuego bajo, con paciencia, removiendo constantemente para evitar que se quemara y lograr una textura cremosa. Algunas familias añadían una pizca de sal para realzar el sabor, otras le ponían la fruta que tuvieran disponible. Esta avena era tan saciante que mantenía a los niños llenos hasta la hora del almuerzo, incluso en los días más activos. Las madres sabían que empezar el día con un desayuno así les daba a sus familias la energía necesaria para el trabajo, la escuela y las tareas del hogar. La melaza también brindaba energía rápida, complementando la energía prolongada de la avena, haciendo de esta una comida ideal para familias activas. Sándwiches de manteca con azúcar. Cuando no había ni mantequilla, ni mermelada, ni carne, los niños aprendían a disfrutar sándwiches hechos con manteca y azúcar sobre pan blanco. La manteca aportaba las grasas necesarias, y el azúcar daba energía rápida, creando un bocadillo sencillo que saciaba tanto el hambre como el antojo de algo dulce. No era solo comida de emergencia, era comida reconfortante que los niños realmente disfrutaban y esperaban con gusto. La clave era untar la manteca en una capa lo bastante delgada para que fuera agradable, pero suficientemente gruesa para sostener el azúcar. Algunas familias tenían acceso a azúcar morena, que le daba un sabor con notas de melaza que hacía el sándwich aún más especial. Muchas veces, estos sándwiches se llevaban como almuerzo escolar cuando no había otra cosa. Los niños no sabían que estaban comiendo comida humilde, solo sabían que sabía bien y los hacía sentir llenos. Esta combinación proporcionaba las calorías y energía necesarias para cuerpos en desarrollo, demostrando que a veces, las comidas más simples eran exactamente lo que una familia necesitaba. Bolas de masa en caldo. Cuando ya no quedaba pollo, pero sí el caldo, las familias preparaban bolas de masa con harina, huevo y agua, convirtiendo una sopa ligera en una comida satisfactoria. Estas bolitas absorbían el sabor del caldo y aportaban sustancia, lo que hacía el platillo lo suficientemente abundante para familias trabajadoras. El secreto estaba en lograr una masa con la consistencia adecuada, firme para que no se deshiciera, pero lo bastante suave para que se cocinara bien. Algunas cocineras las extendían y cortaban en tiras delgadas, mientras otras simplemente echaban cucharadas al caldo hirviendo. Esta comida podía hacer rendir un solo pollo para varios días, gracias a las bolas de masa que convertían cada porción en algo más sustancioso. A los niños les encantaba sacar las bolitas del caldo,
y las madres agradecían cómo esta simple adición transformaba un caldo de sobras en una comida completa. Las bolas de masa llenaban de una forma que el simple caldo nunca podría, aportando los carbohidratos que hacían realmente completa la comida. Manzanas fritas con cebolla. Cuando se acababan las manzanas en el barril y la caja de cebollas aún estaba llena, las cocineras ingeniosas combinaban estos ingredientes tan distintos en una guarnición que complementaba casi cualquier platillo. La dulzura de las manzanas equilibraba el sabor fuerte de la cebolla, creando una mezcla de sabores compleja que realzaba incluso las carnes más sencillas. Esta combinación era especialmente popular en otoño, cuando las manzanas estaban en su punto. Cuando las manzanas empezaban a ablandarse, el secreto estaba en cocinarlas lentamente para que las cebollas se caramelizaran y las manzanas mantuvieran su forma sin deshacerse. Algunas familias servían este platillo con cerdo, otras con pollo, y había quienes lo comían como plato principal acompañado de pan de maíz. Los azúcares naturales de las manzanas proporcionaban energía rápida, mientras que las cebollas aportaban vitaminas y minerales. Los niños que normalmente evitaban las verduras se comían las cebollas encantados cuando venían mezcladas con manzanas dulces. Este platillo demostraba que con creatividad, los ingredientes más simples podían convertirse en algo especial que satisfacía tanto el paladar como las necesidades nutricionales. Sopa de leche con galletas saladas. Las galletas saladas desmenuzadas en leche caliente creaban una sopa sencilla que llenaba el estómago cuando no había nada más en casa. Las galletas absorbían la leche y se transformaban en una especie de papilla suave, fácil de comer y sorprendentemente saciante. A menudo era la última comida antes del día de pago, cuando ya se habían agotado todos los ingredientes. La clave era calentar la leche lo justo para suavizar las galletas sin que se cortara. Algunas familias le ponían sal y pimienta, otras preferían dejarla tal cual. Era lo bastante suave para niños enfermos, pero también sustanciosa para los que necesitaban energía. Las madres sabían que esta combinación aportaba proteína de la leche y carbohidratos de las galletas, dándole a sus hijos el impulso que necesitaban. La leche caliente también reconfortaba, haciendo que esta sopa se sintiera como un abrazo en un tazón en tiempos difíciles. Cazuela de frijoles pintos con pan de maíz. Frijoles pintos secos cocinados con cebolla y cubiertos con una masa de pan de maíz formaban una comida completa que alimentaba a toda la familia por menos de $1. Los frijoles aportaban proteína y el pan de maíz, carbohidratos, una combinación que dejaba a todos satisfechos. Era fácil de preparar y, una vez en el horno, requería poca atención. La clave era cocer los frijoles hasta que estuvieran tiernos antes de añadir la cobertura de pan de maíz, para que ambos elementos quedaran perfectamente cocidos. Algunas familias le agregaban un poco de tocino o jamón para dar más sabor, mientras otras lo mantenían simple con solo cebolla y condimentos. Al día siguiente sabía aún mejor, con los sabores ya integrados. A los niños les encantaba la combinación de frijoles cremosos con pan ligeramente dulce, y los padres quedaban satisfechos con una comida nutritiva y económica. Pastel de sopa de tomate. La compañía Campbell nunca pensó que su sopa de tomate condensada acabaría siendo ingrediente de pasteles, pero durante los años 30, reposteras ingeniosas descubrieron que esta sopa espesa y dulce hacía pasteles especiados increíblemente húmedos que se conservaban varios días sin secarse. Aunque suene extraño, la sopa contenía azúcar, especias y humedad, todo lo necesario para un buen pastel. Mezclada con harina, bicarbonato y especias cálidas como canela y clavo, se transformaba en un pastel rojizo y esponjoso que no sabía a tomate. La acidez natural ayudaba al bicarbonato a hacer crecer la masa, y los sabores concentrados añadían complejidad sin necesidad de ingredientes caros. Era un pastel que se podía hacer con una lata de sopa y lo que hubiera en la despensa, pero que dejaba a los invitados pidiendo la receta, sorprendidos por su sabor sofisticado. Mejoraba con los días, haciéndose más jugoso y sabroso, ideal para familias que necesitaban que el postre durara toda la semana. Albóndiga de avena, meatloaf. Cuando la carne molida se volvió demasiado cara para familias grandes, cocineros ingeniosos aprendieron a estirarla usando avena arrollada. Así nacieron albóndigas, o pastel de carne, abundantes que saciaban incluso al más hambriento. La avena absorbía los sabores y los jugos, haciendo que cada bocado supiera a carne. Con solo 1 libra de carne molida, 2 tazas de avena, huevos y condimentos, se podía alimentar a 8 personas. La avena añadía volumen y nutrientes, además de crear una textura tierna y jugosa. Mezclada con cebolla picada, pan rallado y leche,
El pastel se mantenía firme y se cortaba bien para usarlo en sándwiches al día siguiente. Muchas familias llegaron a preferir esta versión a la tradicional porque era más suave y no se secaba. La receta se volvió tan popular que algunas familias la siguieron usando incluso cuando podían permitirse más carne, simplemente porque sabía mejor y rendía más. Salsa de chocolate, chocolate gravy. En comunidades de los Apalaches donde el desayuno muchas veces era solo pan, las cocineras ingeniosas crearon una salsa de chocolate, una mezcla dulce a base de cacao que transformaba un simple pan en una comida parecida a un postre, satisfaciendo tanto el hambre como el antojo de algo dulce. Esta salsa espesa, hecha con cacao, harina, azúcar y leche, se cocinaba hasta quedar con consistencia de pudín y se servía sobre pan, galletas o incluso sola. El cacao daba sabor e ilusión de lujo, mientras que la harina la volvía suficientemente sustanciosa. Las familias preparaban grandes cantidades los domingos por la mañana, como un desayuno especial con ingredientes accesibles. Los niños esperaban con entusiasmo los días de salsa de chocolate, sin darse cuenta de que era comida humilde, solo sabían que era dulce y deliciosa. La receta se extendió por las zonas rurales, demostrando que para hacer feliz a un niño no se necesitaban ingredientes caros, solo creatividad y cariño. Sopa de pepinillos. Los inmigrantes polacos trajeron esta receta poco común a Estados Unidos, y se popularizó durante la Depresión, cuando había que aprovechar hasta la última gota de comida, incluyendo el jugo de los pepinillos. Esta sopa ácida y reconfortante transformaba el líquido de los frascos en un plato que calentaba a las familias en invierno. Se empezaba con la salmuera de los pepinillos en vinagre, que aportaba sabor y servía de base para un caldo sabroso. Se añadían papas picadas, cebolla y cualquier resto de carne o salchicha disponible, logrando una sopa abundante casi sin costo. El sabor fuerte del jugo era algo que los niños amaban o aprendían a tolerar, mientras las papas le daban cuerpo y valor nutritivo. Algunas familias añadían crema agria cuando podían, logrando una versión más rica que parecía comida de celebración. Esta receta demostraba el ingenio de los inmigrantes, convirtiendo lo que otros tiraban en comida nutritiva, y dejando claro que de lo inesperado podía salir algo muy bueno. Cazuela de frijoles mantecosos. Durante la década de 1940, cuando la carne era racionada y costosa, las familias del sur de Estados Unidos recurrieron a los frijoles mantequilla como su principal fuente de proteína. Esta abundante cazuela combinaba frijoles lima secos con cebollas, condimentos y cualquier pequeña cantidad de carne o grasa que tuvieran disponible, creando un platillo sustancioso que alimentaba a familias numerosas. Los frijoles se remojaban durante la noche y luego se cocinaban lentamente con cebolla picada, un pequeño trozo de carne salada o tocino y condimentos, hasta que quedaban cremosos y suaves. El largo proceso de cocción permitía que los frijoles absorbieran todos los sabores, mientras que la pequeña cantidad de carne aportaba la riqueza necesaria para hacer el platillo satisfactorio. Las familias colocaban los frijoles cocidos en cazuelas, los cubrían con pan molido o migas de pan de maíz y los horneaban hasta que quedaran dorados. El resultado era una comida rica en proteínas que costaba solo una fracción de lo que habría costado la carne, pero que mantenía a todos llenos y satisfechos. Muchas familias servían este platillo como su cena dominical, orgullosas de ofrecer algo abundante y delicioso a sus invitados, a pesar de los recursos limitados. La cazuela podía rendirse aún más al agregarle verduras o cereales, lo que la hacía adaptable a los ingredientes disponibles. Sopa de caldo de huesos. Cuando no podían permitirse carne fresca, las familias aprendieron a extraer el máximo valor nutricional de los huesos, que muchas veces los carniceros regalaban. Este caldo rico en gelatina se convirtió en la base de innumerables comidas que nutrían y saciaban a bajo costo. Servían huesos de res, cerdo o pollo durante horas hasta que liberaban colágeno, minerales y restos de carne. El resultado era un caldo tan nutritivo que podía tomarse solo o usarse como base para sopas, salsas o guisos. Se añadían verduras como cebolla, zanahoria, apio o papas, creando comidas completas casi sin gasto. El largo proceso de cocción extraía calcio y otros minerales, mientras que la gelatina proporcionaba proteínas que ayudaban a mantener la sensación de saciedad. Muchas familias mantenían una olla al fuego constantemente, agregando nuevos huesos y vegetales según tuvieran. Esta práctica transformaba desechos en oro líquido que alimentaba a familias enteras en tiempos difíciles. Carne molida con salsa sobre puré de papas. Este platillo salvó a más familias durante la Gran Depresión que cualquier programa del gobierno. Cuando los sueldos eran bajos y las despensas casi vacías,
Las madres sabían que podían alimentar a 6 bocas hambrientas con solo 1 libra de carne molida. Todo comenzaba en una sartén pesada, donde se doraba la carne hasta que soltaba toda su grasa. Luego se añadía harina para crear un roux que podría envidiar cualquier chef francés. El secreto no eran los ingredientes baratos, sino la paciencia. La leche se añadía poco a poco, revolviendo constantemente para evitar grumos, hasta lograr una salsa espesa y cremosa. Sal, pimienta y quizás un toque de salsa Worcestershire si se querían dar un lujo. Servido sobre montañas de puré de papas hecho con sacos de 5 libras comprados al por mayor, este plato llenaba el estómago y calentaba el corazón, incluso en los momentos más inciertos. Los niños pedían repetir sin saber que estaban comiendo comida de pobres. Para ellos, simplemente era delicioso. Cazuela de atún con fideos. Cada cocina estadounidense conocía la magia de combinar atún enlatado, fideos de huevo y sopa de crema de champiñones para crear algo mucho más grande que la suma de sus partes. Esta cazuela reinó durante los años 50 y 60, cuando se necesitaban comidas abundantes y económicas. Surgida de la filosofía de hacer rendir lo que hay de la Gran Depresión, alcanzó su época dorada en los suburbios del posguerra. Las madres solían coronarla con papas fritas trituradas, lo que añadía una capa crujiente irresistible que hacía olvidar que era un platillo económico. Su belleza radicaba en su sencillez, sin técnicas complicadas, solo ingredientes honestos transformados en comida reconfortante que podía alimentar a una familia de 6 por menos de $2. Goulash tradicional. El chap suey americano. Cada vecindario tenía esa familia que hacía el goulash a su manera y juraba que era la única versión auténtica. No era el goulash húngaro con toneladas de paprika, sino un ejemplo perfecto de cocina de supervivencia. Carne molida, coditos de pasta y cualquier vegetal al borde de echarse a perder en el refrigerador. Su belleza estaba en su flexibilidad. Pimientos suaves, cebollas brotadas, una lata de tomates olvidada, todo servía. Primero se doraba la carne, luego se mezclaba todo en una sola olla. Nada de técnicas sofisticadas, solo tiempo y sabiduría para dejar que los sabores se integraran. A los niños les encantaba porque era carne con pasta, a los padres porque aprovechaba sobras y rendía más de lo imaginable. Un solo potaje podía alimentar a la familia durante 2 días, mejorar con el reposo y costar menos que una comida en un restaurante hoy en día. Pastel de pollo. Antes de que los supermercados ofrecieran pollos rostizados, las familias hacían el pastel de pollo desde cero, usando cada parte del ave. Todo comenzaba un domingo por la mañana, hirviendo el pollo entero en grandes ollas que llenaban la casa con un aroma prometedor. Ese caldo se convertía en la base de un relleno espeso con pollo desmenuzado, zanahorias, guisantes y papas. Pero lo que hacía especial a estos pasteles no era solo el relleno, sino la corteza casera, una habilidad que se transmitía de madre a hija. Estirar la masa en cocinas sofocantes en verano era un acto de amor. Las cubiertas doradas se deshacían al primer bocado. Cada familia tenía su toque secreto, una pizca de salvia, un chorrito de cereza o la proporción exacta de carne y vegetales. Pastel de Slappy Joe. Cuando los Slappy Joe tradicionales no eran lo suficientemente especiales para una cena dominical pero el presupuesto no alcanzaba para un asado, nació el pastel de Slappy Joe. Este ingenioso platillo tomaba el relleno típico del sándwich, carne molida dorada con cebolla, sazonada con ketchup, salsa Worcestershire y un poco de azúcar morena, y lo vestía con una capa de pan de maíz. En lugar de ponerlo en panecillos, se vertía en una fuente y se cubría con masa de pan de maíz, ya fuera de caja o hecha en casa. Al hornearse, el pan subía y se doraba, absorbiendo los jugos de la carne y quedando húmedo y lleno de sabor. El resultado era un platillo digno de la mesa, ideal incluso para visitas inesperadas. Acompañado de una ensalada simple o ejotes enlatados, hacía sentir a la familia que cenaban con elegancia, sin importar lo que hubiera en la cuenta del banco. Papas gratinadas. El arte de colocar finas capas de papa con crema y condimentos creó uno de los acompañamientos más queridos de Estados Unidos. En cada comida comunitaria, reunión familiar o celebración, siempre había una cazuela humeante de papas gratinadas. Aunque parecía sencillo, requería habilidad, cortar las papas de forma uniforme, preparar una salsa que no se cortara y lograr el equilibrio perfecto entre papas tiernas y superficie crujiente. Cada familia añadía su toque especial, jamón, tocino, queso o hierbas del jardín. El horneado lento llenaba la casa con un aroma reconfortante que hacía que valiera la pena esperar. Lo que hacía especial a este platillo no era su complejidad,
sino el cuidado con que se preparaba. Pero lo que realmente las hacía especiales era el tiempo y el cariño invertidos en su preparación. Cazuela chiprek. El nombre lo dice todo. Esta receta nació de la desesperación y de lo que hubiera en la despensa cuando el dinero para el súper se acababa antes del día de pago. Las madres recorrían sus cocinas y obraban milagros con casi nada. Esta cazuela se volvió legendaria porque combinaba el crujiente irresistible de las papas fritas de bolsa con carne molida sustanciosa, de una forma que hacía olvidar que en realidad eran sobras. La carne se estiraba con cualquier verdura disponible, muchas veces maíz enlatado, ejotes o jitomates en cubos. Se sazonaba con sopa de cebolla deshidratada, un básico de alacena que daba mucho sabor sin ingredientes frescos, y tal vez una lata de crema condensada para ligar todo. La magia ocurría encima, una capa de papas fritas trituradas que se doraban en el horno, creando una costra crujiente que los niños peleaban por comer. Este platillo demostró que a veces las mejores recetas nacen de no tener otra opción más que ser creativos. Las familias lo seguían pidiendo incluso en tiempos mejores, porque sabía a infancia, a ingenio, a satisfacción por convertir la nada en algo delicioso. El nombre se quedó porque todos sabían lo que significaba, buena comida hecha de lo que no se echó a perder en la cocina. Pollo a la king. El pollo a la king representó lo más elegante del entretenimiento casero de los años 50, transformando sobras de pollo en un platillo cremoso y sofisticado que impresionaba a las visitas y llenaba a la familia. Generalmente llevaba trozos de pollo tierno, pimientos de colores y pimientos morrones en una rica salsa blanca servida sobre pan tostado, arroz o panecillos. Aunque nació en hoteles de lujo, las amas de casa lo adaptaron, manteniendo su aire refinado. El secreto estaba en la salsa, un equilibrio cuidadoso entre caldo de pollo, crema y especias que cubrían cada ingrediente sin opacarlo. Muchas familias lo servían en cenas dominicales o reuniones, ya que podía prepararse con anticipación y mantenerse caliente, permitiendo a las anfitrionas disfrutar del momento sin estar pegadas a la estufa. Aro de carne con panecillos. Las cenas dominicales requerían algo que luciera especial, incluso si el presupuesto era ajustado. El aro de carne con panecillos resolvía esto, tomando carne molida común y presentándola como un platillo digno de celebración. Era un favorito porque impresionaba con ingredientes muy económicos. La mezcla era simple. Carne molida cocida con cebolla y sazonada con lo que hubiera, a veces crema de champiñones, a veces sopa de cebolla en polvo. El truco estaba en el montaje, masa refrigerada para panecillos se colocaba en forma de corona en un molde redondo, y la mezcla de carne iba en el centro. Al hornearse, los panecillos se inflaban y doraban, formando un anillo dorado alrededor del relleno. Cuando llegaba a la mesa parecía sacado de un recetario elegante, aunque todos sabían que era comida reconfortante disfrazada. A los niños les encantaba arrancar los panecillos uno por uno y mojarlos en la carne, haciendo de la cena algo divertido incluso en tiempos difíciles. Pay de limón Icebox. Antes de que los refrigeradores fueran comunes, los Icebox pies representaban lo más sofisticado en postres veraniegos, y requerían planeación y el lujo de tener refrigeración. El pay de limón Icebox capturaba a la perfección los sabores del verano en un postre frío y cremoso que aliviaba el calor. La mezcla combinaba jugo de limón con leche condensada y huevo, creando una textura tipo flan que cuajaba sin hornearse. La base de galletas integrales añadía contraste de textura y un dulzor suave que equilibraba lo ácido del limón. Lo especial era que se preparaban con anticipación, mejoraban de un día para otro y alcanzaban una consistencia perfecta. Se servían en cenas familiares o en ocasiones especiales, como muestra de habilidad y previsión. El primer bocado ofrecía una explosión de frescura que definía lo mejor del verano. Cazuela de jambalaya con carne. El arroz era barato, llenador y absorbía el sabor como nadie. Cuando las familias del sur querían estirar la carne molida al máximo, recurrían a recetas como esta. No era una jambalaya auténtica de Luisiana, sino una versión de supervivencia que tomaba prestados sabores de donde se pudiera. Se empezaba dorando carne molida con cebolla, luego se añadía arroz, jitomates enlatados y los condimentos disponibles. El pimentón le daba color y un toque ahumado, mientras que el ajo en polvo y la pimienta cayena le daban profundidad sin necesidad de ingredientes frescos. Si había caldo de pollo, mejor, pero el agua bastaba. Todo se horneaba hasta que el arroz quedaba tierno y absorbía el sabor. Era una comida completa en una sola charola, proteína, carbohidratos y vegetales. Sabía especial, casi exótico, y mejoraba al recalentarse.
Demostraba que la buena comida no requiere ingredientes caros, solo creatividad y paciencia. Frijoles con salchichas. Los sábados por la noche solían significar frijoles con salchichas, una combinación contundente que alimentaba a la familia sin mucho esfuerzo ni costo. El platillo llevaba frijoles horneados enlatados con salchichas en rodajas, horneados hasta que se integraban y la parte superior se caramelizaba ligeramente. Cada familia tenía su toque secreto. Algunas añadían azúcar morena y mostaza para dar profundidad, otras cebolla o pimientos para aportar textura y nutrientes. El horneado lento permitía que las salchichas soltaran sabor y se doraran un poco, aportando un contraste crujiente. Representaba el lado práctico de la cocina americana, tomar ingredientes convenientes y darles un toque casero para crear algo mucho mejor. A pesar de su sencillez, los frijoles con salchichas eran un clásico reconfortante que reunía a todos en la mesa. Falso prime rib, hamburguesas gourmet. El nombre era una genialidad de mercadotecnia. Llamar prime rib a cualquier cosa la hacía sonar cara, aunque fuera carne molida. Estas hamburguesas gruesas eran una ilusión de lujo cuando no había nada. El secreto estaba en el sazonado y la presentación. La carne molida se mezclaba con pan molido, huevo y una mezcla precisa de especias como ajo en polvo, cebolla en polvo y a veces un poco de salsa de soya para darle ese sabor umami. Se moldeaban en porciones más gruesas que las hamburguesas comunes y se sellaban en sartén hasta formar una buena costra, luego se horneaban para que quedaran bien cocidas. Lo que vendía la ilusión era la salsa, un gravy oscuro y espeso hecho con los jugos del sartén que parecía de un asado caro. Servido con puré de papa y los vegetales que se tuvieran, este platillo hacía sentir a las familias como si estuvieran comiendo un corte fino. Los niños crecían creyendo que sus madres eran magas, sin saber que los únicos ingredientes caros eran el amor y la creatividad. Salisbury Steak. Antes de que los TV Dinners convirtieran este platillo en una triste versión congelada, el Salisbury Steak era una obra maestra para estirar la carne. Nombrado por el Dr. James Salisbury, quien creía en los beneficios de la carne para la salud, esta receta se volvió un básico porque hacía que medio kilo de carne molida pareciera un festín. El truco estaba en cómo se ligaba. Pan molido, huevo y un chorrito de leche transformaban la carne en porciones individuales que lucían sustanciosas. Moldeadas a mano en forma ovalada, se doraban en sartén y luego se retiraban mientras la cebolla se cocinaba lentamente hasta caramelizarse. La salsa se preparaba en el mismo sartén, usando los jugos y un poco de harina, creando un gravy que lo elevaba todo. Las amas de casa inteligentes hacían de más y congelaban para la semana. Los niños creían estar comiendo filete, y de cierta forma lo estaban, solo que no venía de la carnicería. Era el filete de la clase trabajadora, hecho con tanto amor como necesidad.